¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos. Miren, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, fundamental, no solo para entender la historia, sino para entendernos a nosotros. Hoy, vamos a analizar la lectura El impacto de la ideología expansionista norteamericana en la zona del Caribe, del profesor Luis Rafael Rodríguez. Y nos vamos a enfocar en un año, solo un año, que lo cambió todo, pero todo. 1898. Y quiero empezar con esta pregunta, así, directo al grano, porque en serio la historia no es algo que está muerto en un libro acumulando polvo, es algo vivo, que nos respira en la nuca. Lo que pasó hace más de 100 años tiene que ver con la música que suena en tu playlist, tiene que ver con por qué tienes familia en Orlando o en Nueva York, tiene que ver con las oportunidades que hay o que no hay en la isla, y hasta con la manera en que definimos qué significa ser boricua. ¿Cómo es posible que algo de hace tanto tiempo siga metido en nuestro día a día? Vamos a ver. Bueno, pues vamos pa' encima. Nos tiramos de cabeza a 1898. Piensen en este año como un punto de viraje, como esa escena en una película donde todo cambia de repente. Este fue el momento en que el GPS de Puerto Rico recalculó la ruta y nos mandó por un camino completamente diferente. Un camino que nos ha traído hasta aquí, hasta hoy. Y esto es lo primero que quiero que se lleven. Olvídense de memorizar la fecha para un examen. 1898 es mucho más que eso. Es el cimiento, la zapata sobre la que se construye el Puerto Rico moderno. Es el comienzo de esta relación compleja, a veces buena, a veces no tanto, que tenemos con Estados Unidos. Si no entendemos este momento, es como tratar de ver una serie empezando por la última temporada. Imposible. Ok, pero ¿por qué pasó todo esto? ¿Fue un accidente? ¿Una casualidad? Para nada. Detrás de todo esto había un plan, una estrategia bien pensada por una nación joven y súper ambiciosa que era Estados Unidos en ese momento. Aquí viene una de esas palabras del libro, ideología expansionista. Suena como algo de un examen final, ¿verdad? Pero tranquilos, es más sencillo de lo que parece. Piensen en esto como un mindset, una mentalidad. La idea que tenía Estados Unidos era, nuestro destino es ser una potencia mundial. Para lograrlo, tenemos que crecer, expandirnos y controlar territorios clave más allá de nuestras costas para asegurar nuestro poder y nuestra economía. Casi como si fuera una misión, y el Caribe estaba en el medio de esa misión. Imagínense un tablero de Risk o de ajedrez. El Caribe era ese tablero, y Estados Unidos quería las fichas más importantes. ¿El objetivo? Controlar la zona para tener un aliado estratégico. En términos de geopolítica, se trataba de proteger su patio trasero, su frontera sur, y súper importante, controlar el acceso a lo que pronto sería el Canal de Panamá, la autopista del comercio mundial. Islas como Cuba y Puerto Rico se convirtieron en piezas clave, como torres en ese tablero, para formar un muro de protección y asegurar su dominio. La palabra académica para esto es hegemonía. Pero para que lo entendamos en arroz y habichuelas, ¿qué es eso? Pues mira, es ser el más que guafea en el corillo, ser el que tiene el control, el que decide a qué se juega y quién se sienta a mirar. Estados Unidos no quería ser uno más en la región, quería ser la voz cantante, la potencia indiscutible, y el 98 fue su jugada para lograrlo. Y claro, esa jugada maestra para tomar el control se hizo a través de una guerra. Pero, ojo, desde la perspectiva de ellos, no fue una guerra cualquiera. Fue, y así la llamaron, una guerra espléndida. Y miren la velocidad con la que pasó todo. O sea, esto fue un sprint, no un maratón. El 15 de febrero explota el buque Maine en La Habana. ¡Pum! La excusa perfecta. Ya para abril, Estados Unidos le está diciendo a España que se quite de Cuba. El 25 de abril le declaran la guerra a un imperio español que ya estaba en las últimas. Y el 25 de julio nos toca a nosotros. Desembarcan por Guánica. O sea, en apenas unos meses, el mapa del Caribe se dibujó de nuevo. Y esta frase del embajador estadounidense de la época, John Hay, lo resume todo. A splendid little war. Una guerrita espléndida. ¿Se imaginan? Para ellos fue algo rápido, fácil, una victoria casi sin sudar. Pero para la gente que vivía aquí, en Puerto Rico, en Cuba, en Filipinas, de pequeña y espléndida, no tuvo nada. Fue un terremoto que sacudió sus vidas y el destino de sus hijos y nietos. Son dos maneras completamente distintas de ver la misma historia. 113 días. ¿Eso fue todo lo que duró? Piensen en eso. Menos de lo que dura un semestre en la UPR.
En poco más de 3 meses, un imperio de casi 400 años en América se desmoronó y uno nuevo, el estadounidense, se levantó como una potencia global. La rapidez del cambio fue brutal. Y muy importante, esto no era solo un plan para el Caribe, ¿no? Mientras todos los periódicos hablaban de Cuba y Puerto Rico, al otro lado del planeta, la flota estadounidense estaba destruyendo a la Armada Española en las Filipinas. Estaban jugando en 2 océanos a la vez. Esto era una movida de poder a escala mundial. Y claro, después de los cañonazos y las invasiones, viene el papeleo, la burocracia. El momento en que un grupo de señores en una sala elegantísima en París, a miles de kilómetros de aquí, decidieron nuestro futuro con una firma. Y miren esta tabla, que es como ver el recibo de la transacción. España, pues, lo pierde todo. A Cuba le dan una independencia, sí, pero entre comillas, porque Estados Unidos se quedó con el derecho de intervenir cuando quisiera. A Filipinas, literalmente, la venden por $20 millones. ¿Y a Puerto Rico? A nosotros nos ceden, así como quien cede una propiedad. Fuimos parte del botín, del premio que se llevó el ganador de la guerra. Y con la tinta de ese tratado todavía fresca, la vida aquí, en la isla, cambió de la noche a la mañana. Vamos a ver cómo se sintió ese despertar bajo una nueva bandera. Traten de visualizarlo. El 18 de octubre de 1898 en San Juan. La bandera española que había ondeado por siglos baja y sube la de Estados Unidos. Imaginen el silencio, la confusión, la incertidumbre. Y el cambio fue inmediato. El que mandaba ahora no era un gobernador, sino un general del ejército estadounidense. Empezamos un periodo de ocupación militar. Y el primer cantazo para la gente común fue directo al bolsillo. El nuevo gobierno militar, por decreto, devaluó nuestra moneda. Por cada peso puertorriqueño que tenías en el bolsillo o ahorrado, de repente, ¡puf!, ahora solo valía 60 centavos de dólar. Eso es una pérdida automática del 40% de tu riqueza. Imagínate que hoy te digan que el dinero que tienes en tu cuenta de banco vale casi la mitad. Fue un golpe económico devastador. Y por si el golpe económico fuera poco, como si lloviera sobre mojado, al año siguiente la naturaleza nos remató. En 1899 llegó el huracán San Ciriaco, uno de los peores de nuestra historia, y arrasó con la agricultura, sobre todo con el café, que era el motor económico de la isla. O sea, primero una crisis económica creada por el hombre y después un desastre natural que te acaba de hundir. Una historia que lamentablemente nos sueña muy familiar. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el eco que nos deja el 98? Primero, un nuevo poder manda en la región. Segundo, nuestra economía quedó totalmente atada a los intereses de Estados Unidos. Y tercero, y esto es clave para sus estudios, aquí es donde empieza la novela de nuestra relación política, el famoso tema del estatus, que nos ha definido por más de un siglo y que sigue en el centro de todas nuestras conversaciones. Y con esto los dejo, porque entender esta historia no es para llenarse la cabeza de datos. Es para entender quiénes somos y por qué somos como somos. Si 1898 fue el capítulo 1 de nuestra historia moderna, la pregunta que queda flotando es, ¿qué capítulo nos toca escribir a nosotros, a nuestra generación? Piénsenlo. Quiero que sepan que todo este análisis ha sido posible gracias a una iniciativa del Dr. Luis Rafael Rodríguez Rodríguez, del Departamento de Ciencias Sociales, y de la doctora Viviana Cruz McDougall, del Instituto Transdisciplinario de Investigación Acción Social, ambos de nuestra casa de estudios, la Universidad de Puerto Rico en Humacao.